Así que cuando Juan se sentó a escribir este libro que vamos a leer, estaba escribiendo algo para cada persona que haya vivido o que vivirá alguna vez. ¿Y te das cuenta de dónde comenzó su relato sobre Jesús? Es muy importante. Acabamos de leerlo. Él comenzó antes de la creación, cuando lo único que existía era Dios. Ahora, es difícil para nosotros imaginar un tiempo en el que Dios era todo lo que existía. Podemos retroceder en nuestra mente, tal vez a través de eventos en la historia. Quizá podamos imaginar la propia creación. Podemos leer Génesis 1 y ponernos allí e imaginar cómo todo sucede en nuestra mente. Pero antes de que comenzara el tiempo, antes de estrellas, lunas, agua, peces, insectos, personas y océanos, no es fácil de imaginar para nosotros. Sin embargo, el contexto de la historia de Jesús de Nazaret, como dijo Juan, es más que geográfico y temporal. La verdadera historia de la vida de Jesús es eterna. Antes de ver a Jesús como hijo, hermano, amigo o incluso como el Mesías, Juan está diciendo que para conocerlo correctamente, para conocer al verdadero Jesús, debemos comenzar en la eternidad pasada. Imagina a Juan escribiendo esas palabras. Bien, el hombre con el que caminó, habló, aprendió y con quien incluso vivió la mayor parte de 3 años, nunca tuvo un principio. Y eso es porque en el versículo 1, Jesús es la palabra. ¿Cómo sé que se trata de Jesús? En el versículo 1, el versículo 14 dice que la palabra se hizo carne. En el versículo 17, la palabra recibe el nombre de Jesús. Al llamar a Jesús la palabra, Juan hace algo brillante. Mira, ya fuera una persona judía o no judía, todos en esa época tenían un concepto de la palabra. Así que si habías ido a la sinagoga, habrías aprendido del Antiguo Testamento que la palabra de Dios es Dios revelándose. Es Dios diciendo, aquí estoy, esto soy y esto quiero. Un importante autor judío en la época de Jesús enseñó el concepto de la palabra como puente entre Dios y el mundo. Ahora, para los no cristianos, si ibas a la escuela, habrías escuchado que la palabra era el principio unificador de todo. Es lo que mantiene todo unido. O habrías aprendido que la palabra era la razón o la lógica. O habrías aprendido en la escuela que la palabra es lo que da orden a la creación. Así que este término, palabra o logos en griego, es un término con el que la mayoría de la gente estaba familiarizada, fueran judíos o no. Y por eso es brillante, porque Juan toma este término que todos conocen y lo redefine para mostrar eso. Esta palabra de la que la gente ha estado hablando durante siglos en ese tiempo, esta palabra de hecho es Jesús, de quien va a escribir en este evangelio. Así que para el mundo griego y romano que no tenía Antiguo Testamento, que no creció en la escuela sabática, que no iba a la sinagoga, que no tenía ningún concepto de un Mesías, esta es una manera brillante de predicar el cristianismo. Para que ellos pudieran entender, tomando sus conceptos y diciendo, déjame contarte, déjame darte la verdad que has escuchado siempre. Al comenzar su obra con la palabra, el resto del evangelio aclarará lo que Juan quiere decir al referirse a Jesús. Avanzar por el libro, veremos Juan impregnado del Antiguo Testamento. Conoce el Antiguo Testamento. ¿Qué dice sobre la palabra? Es cómo Dios se revela y nos dice quién es y qué quiere. Y es la manera en que Dios logra lo que desea. Es decir, piensa en la creación. ¿Acaso Dios anda corriendo con un martillo? ¿Sabes? Haciendo un montón de cosas. No, todas las cosas llegaron a existir. ¿Cómo? Él habló su palabra y todo llegó a existir. En el Antiguo Testamento la palabra no solo está relacionada con la creación. Y no solo está relacionada con Dios, revelándose, diciendo quién es y qué quiere, sino que la palabra de Dios se relaciona con la salvación. Dios rescata a quienes confían en Él y castiga a quienes no. ¿A qué? A su respuesta, a su palabra. Fíjate en el versículo 18. Dice, el único Dios que es Jesús. Versículo 18. El único Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él lo ha revelado. Él ha dejado claro que así es Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen las palabras, ¿verdad? Así como tus palabras revelan quién eres. Tus palabras revelan lo que piensas, lo que llevas dentro. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres lograr? Tus palabras revelan quién eres. Así que la palabra de Dios, Jesús, revela quién es Dios. Pero hay más. Como la palabra es Jesús, todo lo que Juan dice sobre la palabra se aplica a Jesús. Así que veamos qué tiene que decir Juan. Mira el versículo 1. En el principio era la palabra.
Esas palabras en el principio, ¿te suenan familiares? Como Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero en vez de decir, en el principio Dios, Él dice, en el principio era la palabra. La alusión de Juan a Génesis 1 y al relato de la creación nos da un momento en el tiempo. Pero quiero que notes la palabra era. Esa palabra era en tu Biblia es fundamental. Juan está diciendo que en el principio la palabra existía. Él existía continuamente. Él ya existía en el mismo momento en que el principio comenzó. Él ya estaba allí. Esa pequeña palabra era nos lleva más allá de la creación, al pasado antes de que existiera un pasado, al presente interminable antes del tiempo. En ese lugar, en esa dimensión, en ese tiempo sin tiempo, cuando Dios era todo lo que existía, la palabra ya existía. La estructura de la oración enfatiza era. Si eres de los que subrayan la Biblia, subrayarías era, porque Juan está gritando. Si Juan tuviera negritas y mayúsculas, pondría era en negritas y mayúsculas. Ahí es donde debe estar nuestro enfoque. Es como si él estuviera diciendo, en el principio era la palabra. Eso es lo que quiere que veas. Esto es lo que Juan más quiere que sepas. La palabra es anterior a todo tiempo y espacio. Él existía antes de nacer, antes de ser concebido. Él es anterior a todas las cosas. Así que Juan está diciendo que cuando hablas correctamente de Jesús, lo correcto es empezar. No con su concepción, nacimiento, ni ministerio. Tampoco es correcto empezar con la creación. Si vas a hablar de Jesús correctamente, Él ya estaba en la creación. Porque el punto número 1 es que Jesús es eterno. Jesús es eterno. Jesús existía antes de la creación, antes de los cielos y la tierra. ¿Él ya existía? Él existía antes de toda cosa creada. Él no tuvo principio. Él es eterno. Y por cierto, Jesús sabía esto acerca de sí mismo. Puedes dejar tu listón aquí en el capítulo 1 e ir a Juan 17. Quiero que veas esto en las propias palabras de Jesús. Juan 17 años. Él está orando a su Padre. Faltan un par de horas para que sea arrestado y llevado a juicio por su vida, eventualmente condenado y crucificado. Y antes de que eso suceda, Él está orando al Padre. En Juan capítulo 17, baja al versículo 5, Jesús dice: Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes de que simplemente existiera el mundo. Él existía con la gloria de Dios antes de que existiera el mundo. Jesús compartía la gloria de Dios con el Padre antes del principio, y Dios amó a Jesús antes de la creación también. Esto significa que Jesús es eterno. Si Dios amaba a Jesús antes de la creación, entonces existía antes, así que es eterno. ¿Cómo lo sé? Baja al versículo 24. Juan 17 años. Versículo 24. Jesús sigue orando. Al final del versículo, fíjate en lo que dice. Tú me amaste. ¿Cuándo? Justo antes de la fundación del mundo. Por eso Isaías 9:6 describe al Mesías prometido, que es Jesús. Por eso lo describe como eterno. En la víspera cristiana vimos que esa palabra significa continuar para siempre, no tener principio ni fin. En resumen, Jesús es eterno. Miqueas 5:2 dice esto también acerca del Mesías. El Mesías es Jesús. El niño nacido en Belén sería, cito, desde la antigüedad, desde los días antiguos. Esa frase probablemente significa que este bebé estuvo activo durante la historia de Israel. Pero eso sugeriría que el Mesías en realidad tiene el atributo de ser eterno. Él existía antes de nacer. En Colosenses 1:17, Pablo lo expresa de esta manera cuando dice que Jesús fue, cito, antes de todas las cosas. Así que pon absolutamente todo en un lado, todo en un solo lado. Jesús existía antes de todo eso. Ahora regresa a Juan 1. Fíjate cómo Juan lo expresa en el versículo 3. Él dice, sin Jesús, versículo 3, Juan 1:3. Sin Jesús, cito, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que todo lo que está en la categoría de cosas creadas, dice que fue hecho por Jesús, lo que significa que Él existía antes de todas esas cosas creadas, o no podría haberlas hecho. Él existía antes de toda cosa creada, porque nuevamente Él es eterno. Esto se ve en el título de Jesús, que es el Alfa y la Omega. Él es el principio y el fin, el primero y el último.
lo cual creo que es simplemente otra manera de decir yo soy. Siempre he existido. Existo ahora y por siempre, antes de todo tiempo, hacia las interminables eras de la eternidad. ¿Qué significa eso? Llevémoslo a un nivel más simple. Si eso es cierto, ¿cuál es el opuesto? Si eso es cierto, eso significa que nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. Él no vino a la existencia un segundo después de no existir. Si existía antes de la creación de todas las cosas, entonces no es el ser creado más alto ni el primero. Ni siquiera está en la categoría de cosas creadas. Él no llegó a existir en absoluto. Él siempre ha existido. No importa cuán atrás vayas, no importa cuán atrás vaya la historia, el tiempo. Cuando el tiempo se detiene porque es creado, cuando el tiempo se detiene y la existencia sigue adelante, Jesús está ahí. Él no fue creado como dicen los testigos de Jehová. Él no nació en la preexistencia como dicen los mormones. Él es eterno. Esta ha sido la enseñanza constante de los cristianos desde el principio, como podemos ver aquí en el libro de Juan, como lo expresó un erudito hace 1700 años. Así que hace 1700 años ya había cristianos. Y hace 1700 años ellos decían lo mismo. Este erudito lo expresó de la siguiente manera: nunca hubo un tiempo en que Jesús no existiera. Nunca hubo un tiempo en que Jesús no existiera. ¿Por qué? Porque en el principio era el Verbo. Ahora, no solo Juan comienza su evangelio diciendo que Jesús es eterno, sino que mira lo que dice a continuación. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Esta es una afirmación brillante. Así que en el principio, antes de que el principio comenzara, el Verbo existía. Y antes de que el principio comenzara, el Verbo estaba con Dios. Esa palabra con parece que habla de ubicación, como ahora estás con un familiar, pero con significa algo más. En aquellos tiempos, cuando una pareja estaba saliendo, decían algo como estoy con tal persona. Y ese es más o menos el sentido de esta palabra aquí. La palabra habla de relación, de estar en presencia de interrelacionados, de una intimidad cara a cara. Así que por toda la eternidad, mira el texto. Por toda la eternidad, la palabra estuvo en presencia de cara a cara, lo más cerca posible, unida a Dios, eternamente interconectada, a un nivel de intimidad que no podemos siquiera imaginar. Una comunión profunda y eterna, amistad, amor, unidad, igualdad entre el Señor y Dios. Ahora, al decir eso, al hacer esto, fíjate en lo que es eso. Allí tengo que hacerlo con dos manos porque no puedes estar contigo mismo. La palabra y Dios, aunque están unidos e interrelacionados también, la palabra está separada de Dios. Fíjate que no está en Dios, sino con Dios. Y no puedes estar contigo mismo. Si estás contigo mismo, eso es como para una retención de 72 horas. Es como Mimi. Podría ser necesario. Otra forma de decirlo es esta: estar con alguien es ser una persona separada de la persona con la que estás, ¿verdad? Bien, entonces, aunque está eternamente en la presencia de Dios, la palabra, que es Jesús, ha sido una persona eternamente separada de Dios. Él es distinguible de Dios. Está la palabra y está Dios, pero Él no es ahora ni nunca ha sido distinto de Dios. Algo que traté de resumir en el punto número 2. Jesús es igual a Dios. Jesús es igual a Dios. Él es y siempre ha sido igual cara a cara con Dios, en una unidad íntima en todos los niveles posibles. Y sin embargo, al mismo tiempo, es una persona igual. No un ser separado con una existencia separada, aunque sí una persona separada de Dios. Recuérdate, lo dije, tiempo elástico. Juan 5:18, los judíos querían matar a Jesús. Y dice que querían hacerlo porque, cito, Él se hacía igual a Dios. Juan 5:18. En Juan 10:30 Jesús dice, cito, yo y el Padre somos uno. Así que piensa en eso por un momento. Yo y el Padre, personas separadas, pero en un mismo nivel porque somos uno. Yo y el Padre somos uno, cara a cara, unidos, tan cercanos como es divinamente posible. Y quiero que veas esta igualdad en otro pasaje. Así que abre en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, página 1084 en tu Biblia, si tienes la que nosotros regalamos. Filipenses capítulo 2. Mientras buscas el pasaje, Pablo está animando a los cristianos. Los cristianos allí están en la ciudad de Filipos, de ahí el nombre Filipenses.
Él los anima a ser humildes, a ser considerados, a pensar en otros cristianos como más importantes que ellos mismos. Y para fomentar esa humildad, les dice a estos cristianos, quiero que recuerden algo. Quiero que recuerden el Evangelio, versículo 6. Y quiero que recuerden el versículo 6, que aunque Jesús existía en la forma de Dios, es decir, que tiene la misma naturaleza que Dios, aunque Dios es quien es Jesús, fíjense, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Eso no significa que Jesús esté buscando algo que no tiene. Significa que Él es igual a Dios, pero no se aferra a todas las bendiciones y privilegios de ser Dios en el cielo. Él no se aferra a eso de manera tan fuerte y tenaz, sino que en el versículo 7, fíjense, aquí está la humildad. En cambio, Jesús se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. En el cielo, Él no es un siervo, ¿verdad? En el cielo, ¿qué es Jesús? Él es Señor y Dios, todos los ángeles lo adoran, pero Él viene aquí y no recibe nada de eso. Él toma la forma de siervo. Jesús no renuncia a su divinidad, sino que añadió humanidad, fíjense, naciendo en semejanza de los hombres. Así que aquí está el punto para nosotros. No es humildad tomar la forma de siervo y ser hallado en semejanza de hombre, a menos que ya seas ¿qué? Solo es humildad hacerse humano y convertirse en siervo si ya eres igual a Dios y tienes la misma naturaleza que Él. Y creo que la igualdad de relación y la igualdad de persona es a lo que Juan se refería. Cuando él escribe, cito, el verbo estaba con Dios. Al pensar en esta idea, esa palabra con, quiero que lo tengan presente. Eso significa que no hay ni ha habido jamás ninguna oposición entre Jesús y Dios Padre o Dios Espíritu Santo en ese sentido. Siempre ha existido y solo ha existido una amistad perfecta, una relación perfecta. Nunca ha habido ni la más mínima pizca de desconexión. Jamás ha existido ni una fracción de milímetro de desconexión entre Jesús, el Padre y el Espíritu. Él es igual a Dios en lo relacional, eternamente interconectado, y es igualmente una persona. Es una persona distinta de Dios porque está cara a cara con Él. Jesús es quien es. El Padre es quien es. No son idénticos, pero son uno, unidos, cara a cara. El Verbo estaba con Dios. Escucho esto y me parece tan brillante. Piensa en esto. Con esa primera frase, en el principio era el Verbo, Él destruye toda enseñanza que dice que Jesús fue un ser creado. ¿De acuerdo? Puedes encontrar libros enteros sobre ese tema. Y sin embargo, Juan lo destruye con 6 palabras en inglés, 5 en griego. Lo destruye. Él no es creado. Él es eterno. Un Jesús no eterno, un Jesús creado. Un Jesús que tuvo un principio es un falso Jesús y debe ser rechazado solo con las primeras palabras de Juan 1. Luego, en la siguiente frase que acabamos de ver, Juan contradice la idea de que Jesús es el Padre, o que el Padre se convirtió en Jesús cuando Jesús nació. Las personas que creen esto hoy en día se llaman pentecostales unicitarios. Normalmente se encuentran en iglesias que se llaman iglesias apostólicas. Ellos creen que hay un solo ser en una sola persona que usa 3 máscaras diferentes. Es como si tú, piénsalo, eres un hijo y tal vez un esposo y un padre. Eres una sola persona, pero desempeñas 3 roles diferentes. Y ellos dicen, bueno, así es Dios. Él se pone la máscara de padre y crea todo. Él actúa, trabaja en la nación de Israel. Luego, cuando nace Jesús, se quita la máscara de padre, se pone la de Jesús y vive 30 años hasta que asciende. Al quitarse la máscara de Jesús, se pone la del Espíritu Santo que ha usado durante 2000 años y van a hacer lo suyo. Eso es todo. Bueno, eso no describe al único Dios verdadero. Este es un Dios falso. ¿Por qué? Porque Jesús era, ¿qué dice el texto? Con Dios. Él está con el Espíritu. Él no es ahora ni nunca ha sido el Padre. Piénsalo. Cuando Jesús oraba, no estaba orando a sí mismo. Su naturaleza humana hablando con su naturaleza divina o alguna locura así. Y en su bautismo, ¿verdad? Una voz del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús no estaba diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso no es lo que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Ventriloquía. Jesús y el Padre son personas distintas y sin embargo hay un solo Dios. Eso es lo que dice esta segunda frase en Juan 1. Estar con Dios es ser distinguible de Dios.
y al mismo tiempo estar eternamente en su presencia. De solo esas dos frases, estas primeras dos en Juan 1, todo eso solo puede significar una cosa. En la parte superior de tus apuntes, Jesús es Dios. Eso es lo que significa. Jesús es Dios. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Qué es lo que Juan no esconde en algún capítulo oscuro en el 21 de 21, sino que pone de entrada al principio? Jesús es Dios. Si el Logos ya existía, si la palabra ya existía. Cuando la creación fue creada, Él no solo no es parte de la creación, sino que debe ser eterno. El único ser eterno es Dios. Así que primero, la deidad eterna de Jesús queda establecida. Él es Dios y siempre lo ha sido. Y es eternamente con Dios. No es idéntico a Dios. Es distinguible de Dios. Y sin embargo está con Dios en la conexión más cercana posible con Dios. Iguales en relación, cara a cara, ojo a ojo, igualmente personas. Y aún así separados, pero nunca separados. Pero íntimamente interconectados eternamente. Y sé que es difícil entender cómo puede haber un solo Dios y tres personas. Pero escuchen, son versículos como este. Son palabras como esta con las que nos obligan a decir: puede que sea difícil de entender, pero esto es lo que enseña la Biblia. Anoche hablé con un joven 10 años, preguntas sobre esto, que tenía sentido para él, es lo que trato de responder. Es difícil de entender porque somos un ser en una sola persona, por eso cuesta entenderlo. Todos los seres individuales son personas individuales. Está tratando de comprender eso. Mientras hago eso le dije, sé que esto es difícil de entender, pero si Dios fuera fácil de entender, probablemente no sería Dios. Y fue esa afirmación la que hizo que simplemente se le encendiera el foco. Y él dijo, sí, eso es. Si alguien es eterno y está en una relación de igualdad y es igualmente una persona con Dios, eso solo puede significar una cosa. Esa persona es Dios y esa persona es Jesús. Esto es lo que Juan quiere que sepamos de Él desde el principio. Y el resto de este libro solo tendrá sentido cuando comprendas esa verdad profunda. Jesús es Dios. Así que ahora, punto número 3, hagamos una pregunta. ¿Listos? ¿Y qué? ¿Y qué? Eso está muy bien. Jesús es eterno. Jesús es igual a Dios. ¿Por qué importa más entender quién es Jesús? Lo cual es importante. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? ¿Qué podemos sacar del hecho de que Jesús es eterno, igual a Dios, íntimamente unido y es una persona distinta? Lo primero que podemos sacar es que sin Jesús no hay Dios. Sin Jesús no hay Dios. No nos alejamos del único Dios verdadero cuando creemos en Jesús. De hecho es lo contrario. ¿Por qué? Porque Él estaba con Dios antes de todo y siempre lo ha estado. La verdad es que no hay relación con Dios. No hay interacción con el Dios que existe si no se cree en Jesús. Rechazar a Jesús es estar sin Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno. ¿Qué? Con Dios. Por eso Jesús dijo, Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él conoce al Padre mejor que nadie. Él solo ha estado con Él desde siempre. Nadie ha tenido jamás una relación más cercana con Dios que la que tiene Jesús. Así que estar con Jesús es automáticamente estar, como dice el versículo 1, con Dios. Como vimos, Él ha estado con Dios, amado por Dios, desde el principio del principio, antes del principio del principio. Por eso 1 Juan 2:23 dice esto, nadie que niegue al Hijo tiene al Padre. Amo a Dios. Dios es, quítame eso de Jesús de aquí, yo solo quiero a Dios. No puedes tener a Dios sin Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es ¿qué? Con Dios. Y Juan continúa, dice, pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En otras palabras, es un paquete completo. Sin Jesús no hay Dios. Si tienes a Jesús, recibes al Padre con Él. Y de nuevo, ¿por qué? Otra vez versículo 1, porque Jesús ha estado con Dios por toda la eternidad. En segundo lugar, lo que debemos reflexionar es esto. Si esto es verdad, resistámonos a sentir vergüenza. Resistámonos a sentir vergüenza, no tan como Juan escribió. Fíjense cómo escribió este primer versículo. No hay ni siquiera una pizca de miedo o de condición. Él no trata de probar nada de lo que dice en el versículo 1. Simplemente lo anuncia. Él dice las cosas más grandes que se pueden decir sobre una persona.
sobre un hombre con el que pasó 3 años caminando a su lado y no titubea. Su lenguaje es seguro y claro. No hay duda, no hay especulación, no hay conjetura. No está compartiendo sus sentimientos. No está diciendo, oye, esta es mi perspectiva. Él está proclamando, esto es la realidad. Y si tomas estas palabras en serio, harás lo mismo. ¿Por qué? Porque si Jesús es eterno e igual a Dios, ¿de qué tienes que tener miedo? No seamos un montón de Pedros asustados de que la gente descubra que somos cristianos. Si tienes a Jesús pero lo pierdes todo, el respeto y te cancelan y enfrentas burlas y rechazo, como realmente al final del día. Así que, escucha, Jesús no es el trofeo de participación para los perdedores. Después de todo, los ganadores obtienen lo suyo. Bueno, ya sabes, al menos tengo a Jesús. No, Él no es el premio de consolación. Si todo lo que dice el versículo 1 es cierto, entonces lo que tienes en Jesús, escucha, es la verdadera historia de la realidad. Es la forma en que es el mundo. Es el lente a través del cual todo debe ser visto. Es un hecho. Lo que significa que todo lo que no esté de acuerdo es ficción. Lo que significa que el favor del mundo será la basura más putrefacta comparado con el favor de los cristianos. Cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. En ese momento no vas a estar ahí diciendo, sí, eres el Señor, pero ¿sabes por lo que pasé allá abajo? Fue difícil ser uno de tus seguidores. ¿Sabes? Estarás como, sí, así es. Esto es lo que mi alma ha estado anhelando, vindicación. Ahora todos ven lo que yo he sabido por la gracia de Dios, que Jesús es el Señor. Y por cierto, si Jesús es el Señor, eso también significa que Él es Dios. Y lo tercero, el y qué de estas dos primeras frases es esto. Reconoce que Jesús es Dios. Reconoce que Jesús es Dios. Reconoce que Jesús es Dios. Quizá estés pensando, bueno, John, llevas diciendo eso un rato ya. Y sé que lo he hecho, pero aquí está la razón. Más tarde hoy quiero que vayas al sitio web de stateoftheology.com. elestadodelatteología.com. En agosto se publicaron los resultados de una encuesta nacional y una de las afirmaciones con las que debías estar de acuerdo o en desacuerdo era la siguiente. Una frase de la encuesta era esta: Jesús fue un gran maestro, pero no era Dios. Cuando se hizo esa afirmación a estadounidenses, el 51% estuvo de acuerdo. Es un buen maestro, pero no es Dios. El 37% no estuvo de acuerdo. Son unos 120 millones de personas. Así que eso es bueno. Pero cuando esa misma afirmación se les hizo a los evangélicos, personas que creen que la Biblia es su autoridad, que la muerte de Jesús elimina la pena del pecado y solo quienes confían en Cristo van al cielo. Cuando esa afirmación se hace a los evangélicos, Jesús fue un gran maestro, pero no era Dios, el 66% no estuvo de acuerdo. Solo el 66% no estuvo de acuerdo con esa afirmación. Pero escuchen, el 30% de los evangélicos estuvo de acuerdo. Jesús es un buen maestro, pero no es Dios. El 30% de las personas que asisten a iglesias que básicamente están de acuerdo con nuestra declaración de lo que enseñamos aquí, están de acuerdo. Jesús fue un gran maestro, pero no era Dios. Y luego, cuando se hizo una segunda afirmación, aquí está la segunda afirmación: Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios. Cuando esa afirmación se les hizo a los evangélicos, 28%. Oh, no estuvo de acuerdo. El 28% no estuvo de acuerdo. El 65% estuvo de acuerdo en que Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios. 2 de cada 3, Jesús es el primer y más grande ser que Dios creó. Así que si algunos de ustedes se están preguntando, ¿de verdad solo vimos 2/3 de un versículo hoy? ¿Por qué harías eso, John? Porque podría ser que uno de ese 30% que niega la deidad de Jesús, o uno del 66% que piensa que Jesús fue un ser creado, tal vez estés aquí ahora mismo. Y necesitas darte cuenta, aceptar, entender que Jesús es Dios. Y no es como un examen de teología, como si fueras a llegar al cielo. Dios va a decir, está bien, no, espera un momento. Quédate fuera de esa puerta. Retrocede.
Saca tu hoja de respuestas. Lápiz número 2, ¿verdad? ¿Verdadero o falso? Jesús es Dios. No, Jesús lo dijo así, Juan 8:24. Si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Si no creen que yo soy, citando la voz de la zarza ardiente, el nombre de Dios, Yahvé, si no creen que soy Dios del universo, morirán en sus pecados. Cuando una persona es salva, su vida cambia. Pasan de vivir para sí mismos a vivir para los cristianos y atraviesan esa lucha de arrepentirse del pecado y confiar en Jesús. Sí. Eso inicia su salvación, continúa en su salvación. Pero cuando una persona es salva, su mente también cambia. Lo que piensas acerca de Dios cambia de lo que sea que pensabas antes, a que Jesús es el Señor de los cristianos y Él es Dios. Y hablando prácticamente, las personas llegan a esa comprensión a través de ti y de mí, enseñándoles. Quiero que abraces esta verdad si no lo has hecho. Si ya la abrazas, quiero que uses tu Biblia con quien no esté de acuerdo, como el 51% de los estadounidenses, o que no esté seguro, o que venga a tu puerta y diga, hola, soy del salón del reino local. Y tú vas a la iglesia, ¿verdad? Cuéntame tu iglesia. ¿Crees Jesús es Dios? Bueno, no, déjame decirte que Él no es Dios. Y tú respondes, ¿ah, sí? ¿Por qué no sacas tu Biblia? Te voy a decir, debes saber que en realidad Él sí es Dios. Quiero seas capaz de hacer eso. Esto no ha sido así. Siéntate, relájate y critica el sermón. Este es un tiempo de equipamiento donde te enseñamos cosas que puedes enseñar a otros. El 51% de los estadounidenses es tu campo misionero. Con gracia, dales la verdad verdadera. No tu propia verdad personal, sino la verdad verdadera, lo realmente real. Lo real antes de que cualquier otra cosa fuera real. Que Jesús es Dios. No vamos a poder decir eso lo suficiente. No podemos decirlo lo suficiente. Vamos a decirlo docenas de veces más a lo largo del libro de Juan, porque Jesús lo va a decir docenas de veces más en Juan. Que siendo verdaderamente humano, tan humano como tú y como yo, pero sin pecado, Jesús es también verdaderamente, eternamente e igualmente Dios. Mientras el equipo vuelve a subir aquí, oremos. Jesús, vamos a cantar otra vez acerca de cuán grande eres, y es correcto que lo hagamos porque tú eres Dios. No hay ser más alto, no hay nadie más grande, no hay nadie más majestuoso, no hay nadie más sublime y exaltado. Mis palabras no logran describir las alturas en las que realmente existes. Y luego pensar que desde esas alturas dejaste el cielo, viniste aquí para convertirte en humano, para morir por el pecado humano. Es tan maravilloso que no podemos comprenderlo. Así que, aunque no podamos comprenderlo, te adoramos por ello. Y mi oración es que para cada uno de los que estamos aquí, si no conocemos esta verdad o no la abrazamos, que el poder de tu palabra la haga clara, que tú eres Dios. Y para aquellos aquí que creen eso, que lo creen con todo su corazón, danos la oportunidad de compartir esta verdad con alguien más esta semana. Haz esto, por favor, te lo pido para la gloria de tu nombre. Amén.